Fuente dual Proteus, grupo 1694-104. Vamos a crear un proyecto para simular una fuente dual. Entonces, damos nuevo proyecto. Le vamos a asignar un nombre, fuente dual. Le damos siguiente, no modificamos nada, lo dejamos todo predeterminado. Y procedemos a buscar los componentes para realizar la simulación. Primero que todo vamos a buscar el alternador. El alternador es el que nos va a manejar los 170 voltios alternos. Una vez colocado, entonces vamos a proceder a buscar lo que es el transformador. Nos va a cambiar la entrada de 170 voltios y nos la va a reducir. En este caso vamos a hacer un simulador de 170 de entrada a 16 voltios de salida. Ahora vamos a proceder a buscar los capacitores por la referencia que nos dieron en la guía para poder realizarlo. 1N4004. Escogemos, para esto necesitamos 4. Entonces vamos a colocar los 4, lo vamos a ubicar en el sitio como deben ser. Estos 4 capacitores van a ser como si fuera un bridge. Entonces vamos a darle conexión al inicio del circuito. Una vez vamos a modificar los valores, vamos a colocar que va a manejar un voltaje de 170 con una frecuencia de 60 Hz. Pues vamos a colocar lo que es la inductancia primaria y la inductancia secundaria. La primaria es de 1 H, la secundaria es de 50 mH. Vamos a colocar también los 170 voltios de entrada y la salida de 16 voltios, que es lo que más o menos necesitamos para que nos dé como resultado final unos voltajes continuos. Procedemos a unir los 4 capacitores. Una de las puntas del transformador va a ir al inicio de los 2 capacitores, la otra punta va a ir al final de los 2 capacitores y la punta del medio va a ir a tierra. Continuando con el circuito, entonces procedemos a buscar lo que es los capacitores en los cuales tienen su polaridad correcta. Estos son los que nos va a rectificar un poco la señal, nos la deja de estilo rizado. Entonces ya se va a asemejar más a la señal continua, que es la que necesitamos. Ellos tienen su debida continua, su debida polaridad, entonces lo ubicamos en la polaridad que nos informaron en la guía. Ellos también van ligados a la tierra.
en un extremo o en el centro y en los extremos con su polaridad positiva. Procedemos a buscar los 7805 que son positivos y los 7905 que son negativos. ¿Para qué? Para poder realizar la salida de voltaje continuo. Estos 79 y 78 se llaman puentes rectificadores. Entonces colocamos nuestro puente rectificador que termina en 5, que es el que va a manejar los 5 voltios. Este va acompañado al comienzo donde dice VIN conectado al capacitor, donde dice VO conectado a una resistencia, a un LED y continuamente a la tierra. Entonces colocamos la resistencia, colocamos el diodo LED, los ubicamos en una posición para poderlos manipular y trabajar. Entonces vamos a unir como tal ese pequeño circuito que es el que nos va a manejar los 5 voltios positivos. Entonces le damos corriente por la entrada de voltaje, por la salida de voltaje conectamos la resistencia, el diodo LED conectado a la pata de tierra del puente de rectificador y una vez esa pata también conectada a la tierra del sistema, del circuito. Listo. Una vez colocado el circuito en su ubicación, entonces vamos a buscar lo que es el voltímetro DC, que es el que nos va a medir cuánto voltaje es el voltaje de salida del circuito en ese pequeña parte del simulador que estamos realizando. Asimismo, vamos entonces a utilizar el 7905, que es el que maneja la polaridad negativa. 79 que para el fabricante quiere decir que van a ser negativos y el 0,5 que es la salida de voltaje, menos 5. Invertimos la tierra pues para que se pueda conectar más fácil al circuito y quede más entendible. Conectamos entonces la pata de voltaje de entrada, la pata de tierra, igual que la anterior vamos a generar un LED, una resistencia y vamos a copiar y pegar el voltímetro para poder realizar también la medición de la salida de voltaje de menos 5. Verificamos la polaridad del voltímetro, lo conectamos, parte positiva y tierra. En este caso tierra primero coloqué y después la parte positiva. Listo, entonces ya tenemos armado lo que es los 5 voltios y los menos 5 voltios. Entonces vamos a darle comunicación de los diodos al circuito para que pueda pasar por ahí el voltaje. Y así mismo vamos entonces a crear los positivos de 12 voltios. Procedemos a buscar el 7912, lo vamos a ubicar en la posición de los lados positivos. Igualmente que los anteriores, vamos a entonces por la pata de B y conectar la continuidad que nos sigue el voltaje del circuito. Y entre la pata 3 y la pata 2 vamos a conectar la resistencia, el LED y
la tierra. Por el momento vamos a organizar el LED, la resistencia y vamos a cerrar el circuito entre el 2 y el 3. Copiamos y pegamos el voltímetro. Ubicamos la polaridad positiva y negativa y lo conectamos a los extremos. Así vamos a coger el 7912, que es el que se encarga de manejar las polaridades negativas. Entonces lo ubicamos según nos muestra la guía. Conectamos la parte de entrada de voltaje. En la salida vamos a hacerlo igualmente un LED, una resistencia que quede en circuito en serie entre la pata 1 y 3. Procedemos entonces a copiar un voltímetro para que nos muestre los 12 voltios negativos. Verificamos la polaridad del voltímetro. En este caso toca invertirlo. Ahí ahora sí lo unimos. Una vez eso, entonces vamos a buscar lo que es la tierra para colocar la parte de tierra de los menos 12 voltios. Los 5 ya tiene su tierra en la mitad y la tierra de los 12 voltios positivos. Bueno, de acuerdo a este simulador y a las partes y componentes que ya colocamos, entonces vamos a darle valores a las resistencias. La de 12 voltios maneja 1 kilo ohmio, el de 5 voltios positivos maneja 330 ohmios, menos 5 voltios maneja 330 ohmios y menos 12 voltios maneja 1 kilo ohmio. A los capacitores le vamos a dar también la medida que nos colocaron la guía de fábrica, viene 10, le vamos a colocar 2200. Y así quedaría nuestro circuito montado en Proteus. Le damos guardar, lo ejecutamos y nos tiene que dar 12 voltios, 5 voltios, menos 5 voltios y menos 12 voltios. Nos da 5.4 y 5.03 porque es un aproximado. Entonces, una vez verificado que está dando el voltaje que nos solicita la guía, procedemos a colocar los osciloscopios. Voy a utilizar dos osciloscopios. Cada osciloscopio maneja 4 puntas, entonces colocamos un osciloscopio para que cada punta me dé una onda de cada voltaje. Al terminar el circuito, en la simulación debe dar una onda continua, porque ya venía de una onda alterna, subía y bajaba, y esta ya debe ser continua, debe ser recta. Y en los 170 voltios nos debe mostrar una onda grande, y en la 16 voltios nos debe mostrar una onda ya transformada más pequeña. Entonces, como podemos ver, nos muestra las dos pantallas de los osciloscopios. En la parte derecha nos muestra las cuatro líneas tanto negativas como positivas, pero en línea recta. Entonces está en continuidad, el voltaje es continuo.
no tiene ni subidas ni bajadas de voltaje. Y en la pantalla del osciloscopio del lado izquierdo nos muestra amarilla el voltaje de los 170 voltios con una onda demasiado grande, y en la pata azul del osciloscopio una onda más pequeña que es la que realiza el transformador como tal. Ya nos está transformando la señal, pero no nos la transforma rectamente todavía hasta que pase por el bridge, que es el que nos convierte la señal a rizado, que queda casi continuo pero con un poco de caída de voltaje, y ya con los rectificadores, que es la que ya nos convierte la señal en continua y nos la deja recta. Entonces colocamos la señal en los mismos canales para diferenciar el tamaño, le dejamos la misma medida. Ahí, entonces ambos están en 20, ambos están en 2. Y podemos verificar y variar que pues que la banda tanto en tiempo y en distancia está más grande la amarilla, y la azul ya pues se achica más, con tal de llegar a la última, que es la continua. Y así hemos hecho la simulación de una fuente dual. Gracias.